presentaba en París diciendo que era el hombre que había acompañado a la señora Kennedy a París. Y me está dando esa misma sensación al viajar por Texas. Las elecciones de 1964 están a menos de un año. Texas es crucial para los planes del presidente, cuya ofensiva está basada en su encanto. A nadie le importa lo que nos ponemos Lyndon y yo, pero... A las 11:38 el Air Force One aterriza en el aeropuerto Love Field de Dallas. Las cintas oficiales, hechas públicas en 2012, arrojan más luz sobre lo que comenzaría como una visita rutinaria. Puesto de mando. Tengo al Air Force One en línea. Adelante, a la espera. Air Force One, puesto de mando a la espera. Llámenle. Las cintas documentan las comunicaciones entre la sala de crisis de la Casa Blanca, la base Andrews de la Fuerza Aérea y los aviones gubernamentales. El Air Force One ha aterrizado. Nos ofrecen una perspectiva única de una de las horas más oscuras de la historia de los Estados Unidos. Air Force One, entendido. En pista. Puesto de mando a la escucha. Corto. Las cintas del Air Force One son el registro más completo con que contamos hasta la fecha de las comunicaciones privadas mantenidas a bordo del avión presidencial y entre los altos cargos del gobierno el 22 de noviembre de 1963. Roger, puesto de mando a la espera, señor. Es la primera vez que se ha podido oír con tanto detalle el funcionamiento interno del gobierno estadounidense a bordo del avión presidencial. El presidente y la primera dama están a punto de comenzar una caravana presidencial por la ciudad. Les acompañan el gobernador Connally de Texas y su mujer, así como el vicepresidente Lyndon Johnson, que irá tras ellos en otro coche. La recepción en Love Field fue cálida y eufórica. La gente gritaba, saludaba y aclamaba sin parar al presidente. Le pedían que les estrechara la mano. Para la policía de Dallas supone una gran operación de seguridad. Se espera una concurrencia masiva a lo largo de toda la ruta y la policía lleva semanas planeando la visita con el servicio secreto. Su trabajo es controlar a la muchedumbre. Las comunicaciones por radio, algunas de las cuales nunca han sido transmitidas por televisión, serían cruciales. El presidente Kennedy ha aterrizado. 10-4, cambio. ¿Tiempo y número de personas? Hace buen tiempo. Y diría que hay como 2.000 personas. 10-4, 11:39. En cuanto a la gente, hay bastante por Mockingbird Lane y Lemon Avenue a la altura de la fábrica de Coca-Cola. Para la prensa de Dallas, la visita es el acontecimiento del año. Los reporteros cubren la ruta presidencial, listos para documentar el suceso histórico. Cada vez que el presidente del país visita una ciudad es todo un acontecimiento. Y reconozcámoslo, era un tipo muy carismático. En una época previa a los teléfonos móviles y los canales de noticias 24 horas, las emisoras de radio locales daban los primeros informes sobre lo que iba ocurriendo. KLIF, la temperatura es de 17 grados. La noticia del día, el Air Force One, el avión presidencial, aterrizó a las 11:38 de la mañana con solo 3 minutos de retraso. Esta edición de las noticias ha sido patrocinada por tiendas Trify Food. Gary DeLong al habla. ¿Yo dije eso? Bueno, en el 63 era bastante joven. Era un periodista novato que intentaba aprender cómo funcionaba el mundillo. Al oír eso parece que fue ayer. Se me pone la piel de gallina. Con un ojo puesto en las siguientes elecciones, el presidente Kennedy tiene la misión de conectar a nivel personal con la gente de Dallas. Cuando la caravana presidencial iba a ser recibida por una multitud, el presidente quería que la gente sintiera su cercanía. De ahí que el coche fuera descubierto. Por eso, la caravana se hizo en un descapotable. Yo iba en el siguiente coche, en el que iba justo detrás del vehículo presidencial. En el centro de Dallas, la policía y las emisoras de radio siguen el avance de la caravana. 5-1, adelante. ¿Por dónde van ahora? Acaban de salir de Phil por Cedar Springs. Mientras comenzaba la caravana, el secretario de Estado Dean Rusk y 6 miembros del gabinete presidencial se montan en un avión en Honolulu para ir a Japón en una misión comercial. Con Kennedy y Johnson en Dallas,
La mitad de la rama ejecutiva del gobierno estadounidense está fuera de Washington. 972 Andrews, Roger. Ahora le recibo, señor. Tenga en cuenta que dentro de poco aparecerán 26000 en esta frecuencia. Las comunicaciones de su avión también se estaban grabando. Permiso para contactar con Andrews. 15, señor. Vale, 15, acabo de aceptar la transmisión. Despegaremos de Honolulu a las 17:03. 972 Andrews, Roger, cambio. Muchas gracias. Roger, cambio. La caravana irá desde el aeropuerto Love Field hasta el Trade Mart de Dallas, edificio en el que el presidente acudiría a un banquete en su honor. Había muchísima gente asomada a las ventanas, gente en los balcones e incluso en los tejados. En Main Street, en el punto más concurrido de la ruta, se encuentra el reportero Bob Hafeker, de 28 años. Me encargaron cubrir la comitiva y retransmitirla en directo desde la esquina de Main con Acker. Menuda muchedumbre, vaya bienvenida está recibiendo ahora mismo. Y ahí tenemos a Jackie, a la que también ovacionan. La multitud ha enloquecido. En el centro de Dallas han recibido a la comitiva con una calurosa bienvenida. Están tirando confeti por las ventanas. Parecía que Dallas entero hubiera salido a la calle. Todo el mundo estaba allí. Había acudido mucha más gente de lo previsto, y las cintas de radio registraron la comunicación de la policía de Dallas para que la caravana redujera la velocidad y para que el presidente estuviera el máximo tiempo posible con su adorado público. Frenad, ahora tenemos que ir muy despacio. Comprobad que todo está intacto. Contactad con el siguiente coche. ¿Quién va en el siguiente coche? 158, todo está bien. Justo antes de las 12:30, la caravana gira para abandonar Main Street. Y cuando íbamos girando hacia la derecha en la calle Houston, había bastante menos gente. A nuestra izquierda teníamos una zona con césped, la Plaza Dilley. La Plaza Dilley es uno de los parques más tranquilos de la ruta. Un pequeño cuadrado con pequeños grupos de gente. El último giro antes de coger la autopista Stemmons hacia el Trade Mart, a solo 3 kilómetros de distancia. Esperando en la plaza está el reportero radiofónico Pierre Salman. La señora Kennedy estaba a mi lado y el señor Kennedy en el contrario. Ella sonreía de una forma encantadora. Llevaba un traje de lana rosa con el casquete a juego. Cuando giraron, yo probablemente me dejé llevar por el entusiasmo de todos y grité algo parecido a «Bienvenido a Dallas, señor presidente». El coche del presidente está girando hacia Elm Street. Es cuestión de minutos que llegue al Trade Mart. Entonces, al girar la esquina, vi que el presidente se agarraba el cuello. Parece que ha ocurrido algo en la ruta de la comitiva. Repito, parece que ha ocurrido algo en la ruta de la comitiva. A las 12:30 del mediodía, la comitiva del presidente Kennedy giró a la izquierda hacia Elm Street. era obvio que el presidente había recibido un disparo. Mi trabajo consistía en hacer de escudo. Salí corriendo. Según me dijeron, se produjo un segundo disparo mientras corría, pero no lo oí. Entonces, con el tercer disparo, se inclinó hacia adelante y Jackie gritó: Entendemos que ha habido un tiroteo. Podemos ver el traje rosa de la señora Kennedy. Hay un hombre del servicio secreto subido al maletero del coche. Me subí al coche por detrás y justo entonces la señora Kennedy llegaba al maletero. La agarré y la volví a poner en su asiento mientras le gritaba al conductor: «Al hospital, llévanos al hospital». No hemos podido ver si hay alguna víctima, pero al parecer algo va mal. Va terriblemente mal. Las cintas de la radio de la policía revelan las órdenes que el comisario jefe de Dallas, Jesse Curry, daba a los agentes de la comitiva. Id al hospital Parkland, decidles que estén preparados. Parece que han disparado al presidente.
La autopista Stemmons simplemente estaba de camino hacia el Trade Mart, pero ahora era el escenario de una desesperada carrera para llegar al principal hospital de la ciudad. Íbamos a una velocidad increíble, a más de 130 kilómetros hora. Iba agarrado como si me fuera la vida en ello mientras el viento me golpeaba en la cara. ¡Apartad esos camiones! ¡Despejad la carretera! El presidente recibió el disparo en la sien derecha, justo sobre la oreja. ¿Quieres que el tráfico siga cortado en Stemmons hasta que encontremos algo? ¡Vamos! ¡Roger, despejad la entrada de urgencias! La señora Kennedy tenía la cabeza de su marido en su regazo. Fuimos en silencio desde ese punto hasta el hospital Parkland. Mientras se desata el caos en el centro de Dallas, la noticia del atentado al presidente empieza a difundirse por la radio. Boletín de noticias de la KLIF de Dallas. Supuestamente se han realizado 3 disparos durante la caravana del presidente Kennedy hoy, cerca del centro. Noticias KLIF está comprobando esos datos. No se vayan. No se vayan. Se me puso la piel de gallina. Todo me parecía surrealista. No me creía que estuviera pasando de verdad, pero sabía que así era. De vuelta en la plaza Dilley, se desató la locura. Era un auténtico caos. Reinaba el desconcierto. La gente corría en todas direcciones. No se sabía de dónde venían los disparos. Y todo el mundo estaba confuso. Para la policía de Dallas, la plaza ahora es una escena de un crimen. Los agentes de la ley que estaban en la plaza Dilley, ¿qué hicieron? Intentaron llevar a cabo una investigación y para eso necesitaban testigos. Así que preguntaron a la gente qué había visto. Tan solo 5 minutos después del tiroteo, por la radio de la policía comunican que han encontrado a los primeros testigos. Acabo de hablar con un tipo que estaba en la escena cuando se produjeron los disparos y dijo que estaba muy cerca. Cree que dispararon desde el depósito de libros escolares de Texas. 10-4, consigue su nombre, dirección y número de teléfono, todo lo que puedas, 12:35. Mientras la policía se dispone a precintar el depósito, el reportero Piers Allman sigue fuera. Mi instinto me dijo que tenía que retransmitir eso. Fui corriendo al edificio del depósito, subí las escaleras y pregunté a alguien por un teléfono. Me señaló con el dedo dónde estaba. Nadie me preguntó quién era ni a quién llamaba. En cuestión de segundos, Pierce pasó de aclamar al presidente a ser el primer reportero en la escena del crimen de una de las noticias más importantes de Estados Unidos en el siglo XX. Soy Piers Allman, desde el depósito de libros escolares de Texas, para las noticias de la WFAA. Hace unos minutos, el presidente de los Estados Unidos giraba desde Houston Street hacia Elm Street, de camino a una aparición en el banquete celebrado en el Trade Mart. Al pasar frente al depósito de libros escolares de Texas, se produjeron 3 fuertes explosiones. Fue impactante, devastador, un suceso de enormes proporciones. Hay 2 testigos que estaban cerca del coche del presidente en el momento de las explosiones, que indican que se realizaron varios disparos. No sabemos desde qué ventana. Sabía que lo que estaba ocurriendo era real, pero me resistía a creerlo. No podía ser, no podía ser. No, ahí no. No a unos metros de distancia ni en Dallas. Estoy en el depósito de libros escolares de Texas. Acaban de traer a unos testigos. Intentaremos averiguar algo más y comunicarlo a esta emisora. En una emisora de radio rival al otro lado de la ciudad, el reportero Gary Delon intenta mantenerse informado de los funestos informes que llegan al estudio. Boletín de última hora. Acaban de decirnos que se han producido unos disparos en la comitiva del presidente Kennedy. El teléfono no dejaba de sonar. Yo estaba casi solo en la emisora KLIF e intentaba organizarlo todo. Coger el teléfono, transmitir información, poner la grabadora, comprobar mis listas, acudir a mis fuentes y luego salir al aire lo más rápido posible para dar las noticias de nuevo. Y el DJ me daba paso. Acabamos de hablar con el departamento de policía. Esta es la conversación. Varias personas han llegado a Parkland, pero a esta hora todavía no hemos recibido ninguna información. ¿Pero os han informado de que se han producido disparos? Sí, eso nos han dicho. La noticia del tiroteo empieza a difundirse por todo el mundo.
Y a las 12:45, tan solo 15 minutos tras el tiroteo... Atención todas las unidades, atención todas las unidades. La policía tiene la primera descripción de un sospechoso. Howard Brennan se convirtió en el testigo principal. Estaba ahí sentado a 40 metros del depósito de libros y la descripción que le dio al sargento D.V. Harness fue la que retransmitió por la radio de la policía. El sospechoso en el tiroteo entre Elm y Houston es un varón blanco sin identificar, aproximadamente de 30 años, de constitución delgada, altura 1,80, peso 75 kilos. Se cree que va armado con un rifle del calibre 30. Roger, ¿por qué se le busca? Por el 19 del presidente. Esa llamada desencadenaría una de las persecuciones más importantes del siglo XX. Mientras la policía va tras los sospechosos, el presidente Kennedy lucha por su vida en la sala de urgencias del Hospital Parkland. Fuera, el reportero Bob Huffaker está en el aire intentando recopilar información. Aquí Bob Huffaker desde el Hospital Parkland para las noticias de la KRLD. Lo que fue una maravillosa bienvenida en el centro de Dallas se ha convertido en una escena de un horror indescriptible, mientras cientos de personas se amontonan a la puerta trasera de las urgencias del Hospital Parkland. La gente estaba pendiente de la radio y de la televisión, porque todo sucedía demasiado rápido para la prensa escrita. La primera dama ha pasado a nuestro lado. No dijo nada, pero le brillaban las lágrimas en los ojos mientras miraba hacia adelante. La primera dama está en la sala de urgencias con el presidente. En el servicio de traumatología está Clint Hill, agente del servicio secreto. Había médicos por todas partes. La señora Kennedy esperaba justo al lado de la sala. Quería estar dentro con él. Todo era muy emotivo. Pero no podíamos dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Teníamos un trabajo que hacer. Mientras el presidente Kennedy está en traumatología, el vicepresidente Johnson espera ansioso alguna noticia. A miles de kilómetros de distancia, en un avión del gobierno que sobrevuela el Pacífico, vuelan el secretario de Estado, Dean Rusk, y 6 miembros del gabinete hacia Japón. Sala de crisis de la Casa Blanca, aquí Wayside, ¿me recibe? La noticia de que ha pasado algo en Dallas ha llegado hasta el avión y contactan con la sala de crisis de la Casa Blanca, que el propio Kennedy creó en 1961 para recibir información. Aquí la Casa Blanca, la recibo alto y claro, Wayside. Estas grabaciones de la radio revelan las primeras informaciones que recibieron sobre la tragedia. ¿Puedes darme las últimas noticias sobre el presidente? Cambio. Los que estaban en el avión tenían el mismo problema que los que estaban en Dallas. No sabían si el presidente estaba vivo o muerto. Intentaban averiguar si el gobierno seguía intacto. La información de la que disponemos es que el presidente y el gobernador Connelly de Texas han recibido varios disparos en el coche en el que iban montados. No conocemos la gravedad de la situación. No tenemos información. Hemos obtenido nuestra información del teletipo. Cambio. Se podría pensar que los que estuvieran en un sitio llamado sala de crisis tendrían la mejor información posible. Pero recibían información viendo la televisión, leyendo teletipos, escuchando la radio, y básicamente todo se resume en que no tenían ni idea de lo que ocurría. Ni idea. La Associated Press va a sacar un boletín de noticias informando de que el presidente ha recibido un disparo en la cabeza. Acaba de llegar, cambio. ¿Un disparo en la cabeza, cambio? Roger. Os pasaremos cualquier información adicional que consigamos de ahora en adelante. Unos segundos después, recibieron por teletipo un boletín nacional con la peor noticia posible. Espera un momento, Wayside. Nos está llegando más información. Wayside, aquí la sala de crisis. Leo el boletín de AP. Parece que a Kennedy le han disparado en la cabeza y cayó en el asiento trasero del coche. Tenía sangre en la cabeza y la señora Kennedy gritó, ¡oh no!, e intentó sujetarle la cabeza. Connelly permaneció medio encorvado hacia la izquierda. Tenía sangre en la cara y en la frente. El presidente y el gobernador fueron llevados al Hospital Parkland de Dallas, cerca del Trademark, donde Kennedy iba a pronunciar un discurso. Cambio. Recibido, cambio. Aquí la sala de crisis. Ahora mismo no tengo nada más. Contactaré con vosotros en cuanto sepa más.
Sabiendo que el presidente corre un peligro mortal, el secretario de Estado, el cuarto hombre en la línea de sucesión presidencial, abandona el viaje a Japón. Informamos de que el avión que llevaba al secretario de Estado y otros miembros del gabinete ministerial en dirección a Japón está dando la vuelta para volver a Honolulu. 10 minutos después del tiroteo, el depósito de libros sigue siendo el epicentro de la búsqueda del sospechoso. Las grabaciones por radio reflejan cómo la policía de Dallas lleva a cabo una de las persecuciones más famosas de la historia estadounidense. Estamos en la planta baja del depósito en la esquina de Elm con Phil. Hay gente rodeando y registrando el edificio. Dentro del edificio, Piers Salman transmite información de primera mano sobre la persecución. La atmósfera era básicamente caótica. Había mucha confusión, mucho movimiento, tensión y muchos gritos. Por increíble que parezca, en Dallas no todo el mundo sabe qué ha pasado. En el Trade Mart, los invitados todavía esperan que el presidente y la primera dama lleguen al banquete. Aquí en el Trade Mart no hay más que rumores y mucho caos. Nadie sabe lo que ha pasado, pero los rumores que circulan indican que el presidente y el gobernador Connelly han recibido sendos disparos. Recuerdo eso muy vívidamente. Afrontémoslo. En esos días no había teléfonos móviles y probablemente ninguna de esas 2000 personas llevaba encima un transistor. ¿Quién se iba a llevar un transistor a un discurso del presidente Kennedy? Nadie. Así que se iban preguntando, ¿sabes qué ha pasado? ¿Ha habido un tiroteo? Fuera del edificio, los confusos agentes de policía usan la radio para pedir instrucciones. ¿Podrías informarnos de si el presidente va a aparecer en el Trade Mart? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Menos de 30 minutos después del tiroteo al presidente, Dallas se halla inmersa en la búsqueda. Los reporteros radiofónicos en el lugar de los hechos documentan el caos que consume a la ciudad. Aquí Joe Long, desde la unidad móvil de noticias número 4. Hay un cordón policial y la búsqueda sigue expandiéndose. Seguimos sin saber si el supuesto asesino está atrapado en el edificio o si está por la zona siquiera. Joe Long, desde la unidad móvil de noticias número 4, 1190 y corto. Las emisoras de radio hablan de un supuesto asesino, pero en el hospital Parkland, los médicos luchan por salvarle la vida al presidente. Sabía que el presidente nunca se recuperaría de las heridas que había sufrido. Eran tan sumamente traumáticas que, en mi opinión, era imposible que llegara a recuperarse. 2 curas vinieron y le dieron la extrema unción. El presidente Kennedy está en el interior del hospital Parkland y 2 sacerdotes acaban de entrar en su habitación. Por el momento, los reporteros están en la puerta trasera del hospital Parkland esperando algún anuncio o información sobre el estado del presidente. La señora Kennedy estaba en la habitación con el presidente cuando el médico anunció que el presidente había muerto. Derramó alguna lágrima, pero fue muy estoica. Salió y se sentó un rato, pero no mucho después se levantó y volvió a entrar en la habitación. Quería estar junto al presidente todo lo que pudiera. A la 1 de la tarde, el presidente Kennedy fue declarado muerto. Tan solo 12 minutos después, mientras la Casa Blanca prepara un comunicado, la noticia llega a la radio de la policía. Para vuestra información, en el 5º piso del depósito de libros hemos encontrado unos casquillos de rifle y parecía como si alguien hubiera estado aquí un tiempo. Ahora lo estamos comprobando. 10, 4, 9, 1 y 12. Oí bastante conmoción cuando encontraron los casquillos del rifle. Parecía que era algo positivo. El hecho de haber encontrado algo. El tener algo real en lo que basarse. Tan solo 5 minutos después reciben otra llamada por radio. Han informado de un tiroteo. ¿Dónde? Esta vez de los residentes en el barrio de Oak Cliff. Han usado la radio de un policía en la calle 10. ¿A qué altura? Entre Marsalis y Beckley. Es un agente de policía. Alguien le ha disparado. ¿Qué? El 404 de la calle 10. Está en un coche de policía. El número 10.
Un agente de policía ha recibido un disparo en la calle, a casi 5 kilómetros de la plaza Dili. Unos minutos después, llega la descripción del sospechoso. Tenemos una descripción del sospechoso en Jefferson. Lo vieron por última vez en el número 300 al este de Jefferson. Varón blanco, de unos 30 años, 1,75, pelo negro, delgado, lleva una chaqueta blanca, camisa blanca y pantalones oscuros. ¿Armado con qué? No se sabe. A las 13:28, la confirmación de la muerte del agente se difunde por la radio. Y un agente conecta por primera vez al asaltante de Oak Cliff con el asesino de la plaza Dili. Informamos de que el agente involucrado en el tiroteo, que era el agente J. de Tippit, ha sido declarado muerto al llegar al hospital metodista a las 13:28. ¿Hay algo que indique alguna conexión con el otro tiroteo? Bueno, las descripciones de los sospechosos son similares y es posible. Gracias. Mientras los agentes acuden a la escena del segundo tiroteo, en el hospital Parkland se realiza un anuncio a la prensa. El presidente Kennedy ha muerto. El reportero Roy Nichols está desesperado por contar la historia. Pensaba en ir a la unidad móvil y simplemente llamar. Lo intenté 3 veces y no me lo cogieron. Crucé corriendo la calle al otro lado de una carretera muy transitada y encontré una cabina. Tenía una moneda de 10 centavos y llamé a la emisora. En cuanto lo cogieron dije, tengo que salir al aire. Roy Nichols, desde el Hospital Parkland. Por fin han encontrado la manera de contactar con nosotros. Todas las líneas han estado colapsadas un tiempo. Esta es la primera información del lugar donde se acaba de celebrar una conferencia de prensa. Kilduff empezó diciendo que John Fitzgerald Kennedy murió aproximadamente a la 1 de la tarde, hora estándar del centro, hoy en Dallas. Eso fue todo lo que tuvo que decir, excepto que fue debido a una herida de bala en el cerebro. La noticia da la vuelta al mundo. En unas cintas se graba la comunicación entre la sala de crisis de la Casa Blanca y el gabinete de Kennedy a bordo del avión gubernamental. Aquí la sala de crisis para Wayside. Tenemos un informe citando al señor Kilduff en Dallas, según el cual el presidente está muerto. Murió hace unos 35 minutos. ¿Recibido? Cambio. El presidente está muerto, ¿correcto? Sí, eso es correcto. Es correcto. Mientras en Dallas, la policía, los reporteros y un sorprendido vicepresidente se encuentran frente a una pregunta inimaginable. Cuando asesinan a un presidente, ¿qué pasa después? Dentro del hospital Parkland, Clint Hill se prepara para marcharse con el cuerpo del presidente. Cuando anunciaron la muerte del presidente, se hizo el silencio en urgencias y yo me sentí desalentado. Estaba muy decepcionado por lo que había ocurrido, porque nuestro trabajo consistía en proteger al presidente de los Estados Unidos. Y ahí estaba. Había sido asesinado estando a nuestro cargo. Me sentía muy, muy mal. A tan solo 10 kilómetros en el barrio de Oak Cliff, los policías que van tras el asesino del agente Tippit reciben un aviso de un ciudadano de a pie, John Brewer. 10-4. Tengo información de que un sospechoso acaba de entrar en el cine Texas al oeste de Jefferson. 10-4. Puede que esté en el gallinero. El periodista Hugh Ainsworth oyó la retransmisión. Dijeron que había un posible sospechoso en el cine Texas. Sabía que tenía que ir corriendo y eso hice. En cuestión de minutos, la policía de Dallas se organiza por radio para rodear el cine Texas y acorralar al sospechoso. 492 en el cine Texas. Que alguien cubra la parte de atrás y las salidas de emergencia. De acuerdo, hay como 4 patrullas aquí conmigo.
Hugh Ainsworth llega al cine y presencia cómo la policía arresta al sospechoso. Fue como en un cómic de los malos, cuando sale un brazo por un lado y una pierna por otro. Todo acabó muy rápido. Entonces le sacaron del Cine Texas y le metieron en un coche patrulla. El sospechoso del tiroteo al agente de policía ha sido arrestado y vamos a la comisaría. 10-4, Cine Texas. Lo atrapamos en la planta baja del cine después de un forcejeo. El sospechoso resultó ser Lee Harvey Oswald. Fuera había como 200 o 300 personas gritando «¡Matad a ese hijo de perra!», mientras zarandeaban el coche hasta que se fue. 15 a 550, coche 2, situación. Zanzi, Colorado. ¿Tenéis al sospechoso arrestado en el Cine Texas? Sí, señor, y también el arma. En el aeropuerto Love Field, el vicepresidente Johnson ya ha vuelto al Air Force One. Todos creímos que era imperativo que el vicepresidente Johnson llegara al Air Force One, embarcara y abandonara la zona, pero se negaba a hacerlo hasta que la señora Kennedy pudiera marcharse con él. Y la señora Kennedy no se iría sin el cuerpo del presidente. A las 14:08, Clint Hill y Jackie Kennedy por fin se marchan del Hospital Parkland en dirección al aeropuerto Love Field. Llevamos el ataúd al coche fúnebre que estaba aparcado fuera. Me giré hacia la señora Kennedy y me dijo, me voy a montar en la parte de atrás con el ataúd. Vi las motocicletas con las luces rojas encendidas dar la vuelta a la esquina. Se acerca un coche fúnebre blanco y una última motocicleta. Hay gente llorando. Pero es una de las muchedumbres más silenciosas que jamás se haya reunido. Llena de pena, tristeza, horror y vergüenza. Porque hoy ha sido el día en el que el presidente de los Estados Unidos murió a manos de un asesino en Dallas, Texas. No hay nada más que decir. En ese momento no había más que decir. A las 14:18, menos de 3 horas después de aterrizar en Love Field, el presidente volvía al Air Force One en un ataúd. La señora Kennedy se quedó al final de la rampa y vio cómo subíamos el ataúd por las escaleras para meterlo en el avión. Estaba cubierta de sangre y tejido cerebral. No se había limpiado ni se había cambiado una sola prenda de ropa. A bordo del avión contactan con la Casa Blanca. Jerry. Hola. Estamos en el aeropuerto. 26.000. Todos a bordo. Vale, adelante. Ese era Roy Kellerman, el agente que estaba al mando llamando a Jerry Benn en la Casa Blanca, en Washington. El avión estaba listo, pero el vicepresidente Lyndon Johnson insistió para que se quedaran en Dallas un poco más. Estamos esperando a que se celebre la toma de posesión antes de despegar. ¿La toma de...? ¿Voluntariamente? Roger, señor. Estamos esperando a la jueza para la toma de posesión. Viene de camino para hacerlo antes de despegar, Jerry. Afirmativo. A las 14:38, Lyndon Johnson jura el cargo como nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Juro solemnemente. Juro solemnemente. Que desempeñaré fielmente. Que desempeñaré fielmente. El cargo de presidente de los Estados Unidos. El cargo de presidente de los Estados Unidos. Miré a la señora Kennedy a los ojos. Antes estaban brillantes y llenos de vida, y en ese momento estaban totalmente muertos, apagados. Ya no había ninguna felicidad. Exactamente a las 14:47, el Air Force One abandona Dallas y se dirige de vuelta a Washington. Roger, aquí
una petición de la oficina del jefe de Estado Mayor para saber si lleváis a bordo al señor Johnson y el cuerpo del señor Kennedy. Vale, Air Force One, afirmativo a todas las preguntas. Adelante. Habíamos llegado con un dinámico hombre de 46 años que era la esperanza y el sueño del pueblo de los Estados Unidos de América. Y ahora estaba muerto. La era Kennedy se había acabado. A más de 10.000 metros de altura, los altos cargos tienen que encargarse de otro problema. ¿Qué hacer con el cuerpo del presidente muerto? ¿Qué medidas se han dispuesto respecto a la llegada del presidente? El Air Force One vuelve a Washington con el cuerpo del presidente a bordo. Bueno, fue muy solemne. Era una situación que nadie podría haberse esperado. Pero tuvieron que tomar varias decisiones mientras viajábamos desde Love Field hacia la base Andrews de la Fuerza Aérea. Las cintas del Air Force One reflejan la confusión de los pasajeros mientras intentan elaborar un plan para lidiar con lo inimaginable. ¿Qué medidas se han dispuesto respecto a la llegada del presidente? Todos los que van a bordo del Air Force One, a excepción del cuerpo, irán en helicóptero hacia el sur. Un helicóptero llevará el cuerpo al Centro Médico Naval de Bethesda. Cambio. Nunca antes se había transportado el cadáver de un presidente en el Air Force One. Y lo que venía después era territorio inexplorado. Nunca antes se había hecho. El cuerpo está en un ataúd. Habrá que transportarlo en ambulancia, no en helicóptero. ¿Seguro que la operación del helicóptero funcionará con un ataúd tan pesado? Según los testigos, sí. No os la juguéis. Además, tened un coche fúnebre a la espera por si el helicóptero no funciona. La mano derecha no sabía lo que hacía la izquierda. Todo se hacía sobre la marcha, no había ningún guión. De vuelta en Dallas, Lee Harvey Oswald, el sospechoso de los 2 tiroteos, estaba detenido en la comisaría. ¿Mató usted al presidente? No me han acusado de eso. De hecho, nadie me había dicho nada. La primera vez que oí eso fue cuando los periodistas del pasillo me hicieron esa pregunta. Desde el Air Force One, Lyndon Johnson llama a la madre del presidente fallecido, Rose Kennedy. Señora Kennedy, tengo al señor Johnson al teléfono. Vale, gracias. ¿Señora Kennedy? ¿Sí? Sí, señor presidente. Juro por Dios que me gustaría haber podido hacer algo. Y quiero que sepa que la acompañamos en el sentimiento. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias. Sé que querías mucho a Jack y que él te quería a ti. Sí, nos alegramos de que la nación tuviera a su hijo el tiempo que lo tuvo. Bueno, muchas gracias por eso, Lady Bird. Muchas gracias. Ya lo sabía. Pero era una llamada que el presidente tenía que hacer. Eso hizo. Y le ofreció sus condolencias, así como la señora Johnson. Fue una conversación breve, pero muy significativa y considerada. Bueno, le enviamos todo nuestro amor y rezaremos por usted. Muchas gracias. Adiós. 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 La señora Kennedy ha colgado. Adelante. En la parte trasera del Air Force One sigue Jackie Kennedy. La señora Kennedy no estaba al tanto de ninguna de estas actividades, ya que estaba junto al ataúd que contenía el cuerpo sin vida del presidente. Estaba en estado de shock, velándole muy triste. Acababa de perder a su marido. A las 18:05 hora del este, el Air Force One por fin aterriza en la base Andrews de la Fuerza Aérea. Desde el avión, han cedido la toma de decisiones a los oficiales en tierra. Air Force One, aquí puesto de mando, cambio. ¿Pueden avisar a toda la prensa de que podrán cubrir los acontecimientos de la base, incluidos los equipos de televisión? Casi el 98% de las televisiones de los Estados Unidos se encendieron a las 6 de esa tarde y se quedaron encendidas.
Fue dramático, en un marco incomparable. Estaba oscuro y al fondo se podía ver cómo descargaban el ataúd. Fue un momento muy lúgubre. Tristeza. Pérdida. Fracaso. La sensación de que habíamos decepcionado no solo al señor Kennedy, sino a todo el pueblo de los Estados Unidos. Y teníamos que soportarlo lo mejor que pudiéramos y seguir trabajando. Fue duro. Tan solo unas horas antes, les había saludado. Y unas pocas horas después, ese hombre, que había estado en el descapotable, saludando y apartándose el pelo de la cara, iba a recibir sepultura en la rotonda del Capitolio. Hace 2 años me presentaba en París diciendo que era el hombre que había acompañado a la señora Kennedy a París. Y me está dando esa misma sensación al viajar por Texas. Supe, incluso en ese momento, que lo que hicimos pasaría a formar parte de la historia. Me siento orgulloso al pensar que hice un buen trabajo, pero es muy triste. Nos han informado de que el presidente falleció aproximadamente hace 35 minutos. Al escuchar las cintas, revivo lo ocurrido en 1963. Es emotivo, pero también forma parte de la historia. Vivo con ello cada día y me acompañará mientras viva. Roger, gracias. Aquí el puesto de mando de la Fuerza Aérea, corto. Se ha producido un tiroteo en el centro. Todo el mundo se acuerda de dónde estaba cuando dispararon al presidente Kennedy. Pero pocos recuerdan cómo atraparon al asesino. El sospechoso principal es Lee Harvey Oswald, de 24 años. Por primera vez, antiguos agentes de policía de Dallas nos llevan minuto a minuto a través de una de las mayores persecuciones de la historia. Fue un buen trabajo policial. Revelando nuevos detalles de cómo pudieron atrapar al asesino. No me imagino en la historia de Estados Unidos un departamento policial que estuviera bajo más presión. El sospechoso es un varón. Esta es la verdadera historia, desde el momento en que disparó a Kennedy hasta que el propio Oswald fue asesinado apenas 47 horas después. ¡Han disparado a Lee Oswald! Fue una cagada, lo he dicho siempre y lo diré hasta que muera. Nos perjudicó a todos. A unos más que a otros. Antes de las conspiraciones, solo estaban los hechos, y ahora nos los cuentan los hombres que capturaron a Oswald. Yo solo era un agente de policía haciendo su trabajo. ...22 de noviembre de 1963... ...11:40 de la mañana... Cuando el presidente Kennedy llega a Dallas... ...la concurrencia es abrumadora. La ruta de la comitiva a través de la ciudad... ...requiere casi 1/3 de la fuerza policial de Dallas. Habían preparado 2 o 3 rutas diferentes... ...pero decidieron usar la que pasaba por el centro... porque así habría más gente. Eso supuso, desde nuestro punto de vista, más trabajo para nosotros. Hay más que preocupaciones logísticas. Dallas es un semillero de sentimiento anti-Kennedy. Había cierta agitación. A algunos grupos de la ciudad no les gustaba y lo habían demostrado repartiendo panfletos difamatorios. Colaborando con el servicio secreto, el Departamento de Policía de Dallas asigna más de 400 agentes a la visita del presidente Kennedy.
El capitán Fritz, que estaba preocupado por la visita del presidente, dijo: si le ocurre algo al presidente mientras está en Dallas, sería lo peor que podría pasar. Los agentes motorizados nos asegurábamos de que las intersecciones estuvieran despejadas y lo observábamos todo, lo controlábamos todo. Yo iba detrás de la limusina del presidente. Parece que todo Dallas ha salido a la calle para ver al presidente. Era emocionante observar a la multitud. La gente les aplaudía y vitoreaba. No podía creer que fuera a pasar nada, aparte de una preciosa visita a Dallas. Fue un acontecimiento muy importante y nos sentíamos orgullosos de formar parte de él. 12:29 del mediodía. La limusina gira al norte hacia la plaza Dilley. Más adelante, en la esquina entre Houston y Elm, está el depósito de libros de texto de Texas. Yo estaba en medio de la calle Elm y el edificio del depósito quedaba a mi derecha. Si hubiera estado mirando al edificio a unos 90 metros de distancia, podría haber visto a Oswald en la ventana. Íbamos por la mitad de la calle Houston cuando todo se paró. Entonces sonaron los disparos. En 9 segundos sonaron 3 disparos. 2 alcanzaron al presidente. Supe que fueron 3 disparos porque al haber sido un marine me acostumbré a contarlos cuando entré en combate. De dónde procedían no lo sabía, pero sí que algo iba mal. Cundió el pánico. Nadie sabía qué estaba pasando. Una mujer vomitó. Otros protegían a sus hijos. Fue increíble. Estaba en el puesto de mando intentando obtener mejor información y lo único que supe fue que habían disparado al vehículo del presidente. Y según uno de los agentes motorizados que estaba cerca, había sido un disparo letal a la cabeza. Cuando llegué al lateral izquierdo del coche, vi a la señora Kennedy, que miró hacia arriba y parecía estar en estado de shock. Sé que lo estaba. Había sesos, sangre y pelo en el asiento que estaba frente al presidente. Y por supuesto, las flores estaban esparcidas por el asiento y el suelo. Supe exactamente lo que le había pasado al presidente. La comitiva de Kennedy vuela hacia el hospital Parkland. Tras ella, deja una ciudad conmocionada y una fuerza policial inmersa repentinamente en una catástrofe nacional. La verdad es que me resulta difícil describir lo que sentí después de que dispararan al presidente ahí en mi ciudad. Eso me ha atormentado muchas veces. Aquel fue sin duda el día más difícil de mi vida. Y sin embargo, ocurrió. En el caos posterior al tiroteo, la policía se pone en marcha. Los agentes que oyeron los disparos salen corriendo hacia el depósito de libros de texto de Texas. El agente Marion Baker le pide al encargado Roy Trulli que le ayude a registrar el edificio. Cuando llegan a la segunda planta, algo llama la atención de Baker. ¡Oye! ¡Ven aquí! El hombre es Lee Harvey Oswald. El agente Baker tiene en el punto de mira al asesino, pero no es consciente de ello. ¿Conoce a ese hombre? Y el señor Trulli dijo, ese es uno de nuestros empleados. Así que dejaron que se marchara y eso les pareció bien, porque dadas las circunstancias no levantaba sospechas. Estamos en la esquina noroeste de Elm y Houston. Minutos después, testigos oculares declaran que vieron a un hombre con un rifle en una de las ventanas del depósito. Indica que vino del cuarto o quinto piso del edificio.
La policía cierra el edificio, pero es demasiado tarde. Oswald ya ha abandonado la escena. Lo que hizo fue salir por la puerta principal, caminar por la calle Elm y subirse al autobús. 443. Pero no llega muy lejos. Y Stemmons, cortad el tráfico. Habían bloqueado por completo la intersección de Elm con Houston. No se movía ningún coche. Impaciente, Oswald se baja del autobús. Varios bloques después encuentra un taxi y se escabulle discretamente. Al 500 de North Berkeley. Sí, señor. Vale, estoy en el paso subterráneo. ¿Dónde queréis que me sitúe? El capitán Will Fritz, jefe del departamento de homicidios, llega al edificio del depósito. Estoy en el edificio, justo fuera. Sus detectives y él no habían sido asignados a la ruta de la comitiva, un error que el servicio secreto admitiría después. Cuando llegamos, lo único que vi fue entrar al jefe del servicio secreto. Lo primero que le dijo al capitán Fritz fue: Capitán Fritz, quiero que sepa que mientras yo esté al mando, usted y sus hombres participarán en todas las comitivas. El capitán Fritz toma el mando de la búsqueda del asesino. Con sus característicos sombreros de vaquero, él y sus detectives son los mejores del departamento. Nos conocían como los ases por lo rápido que resolvíamos los asesinatos. Incluso aunque no hiciéramos el arresto, sabíamos quién había sido. Gozábamos de bastante buena reputación. Ahora depende de ellos resolver el crimen del siglo. Una de la tarde, 30 minutos después de los disparos, en el Hospital Parkland Memorial, el presidente John Fitzgerald Kennedy es declarado muerto. Mientras, después de haber pasado entre los policías de la Plaza Dilley, Lee Oswald llega a su apartamento en Oak Cliff. Solo se queda unos minutos, los suficientes para coger una chaqueta y un revólver del calibre 38. Después caminó 1,5 kilómetros hasta la calle 10, donde giró hacia el este. Iba caminando a un paso bastante rápido por la calle 10, cuando se cruzó con Tippit. ¿Qué está pasando? Hay mucho movimiento por toda la plaza. El agente J.D. Tippit, al igual que otros patrulleros de Dallas, trabaja solo. Dicen que ha usado un rifle del calibre 30. Parece que está en el depósito de libros. Cuando Tippit ve a Oswald, llama a la central, pero no le contestan. Estas son las noticias que llegan. 443. Un testigo desde la otra acera ve cómo frena y se acerca a llamar al hombre. Disculpe, señor. ¿Podría acercarse al coche, por favor? Tippit no lo sabe, pero está cara a cara con el asesino de Kennedy. Han pasado 41 minutos desde que dispararan al presidente. El agente J.D. Tippit ha parado a Lee Harvey Oswald. Señor, voy a bajarme del vehículo y hacerle unas preguntas. Un testigo ocular ve cómo hablan desde la otra acera, pero no oye la conversación. Bueno, os puedo decir lo que le preguntaría. Yo he hecho lo mismo 1000 veces cuando buscaba a un individuo y veía a alguien por la calle que encajaba con la descripción. Por favor, tenga lista su documentación. Haga lo que tenga que hacer, agente. Pocos podrían haber predicho el siguiente paso que dio Oswald. La mirada de la mujer se cruza con la del asesino, una cara que no olvidará. Otros testigos ven a Oswald correr por la calle Patton. Oye, ¿qué diablos está pasando? En 45 minutos, Oswald ha matado al presidente de los Estados Unidos y ha dejado brutalmente claro que está dispuesto a matar de nuevo para evitar que le capturen. 36, por favor, dejad cualquier otra tarea y permaneced en posición.
El detective Elmer Boyd y otros agentes de homicidios están registrando el piso superior del edificio del depósito cuando realizan un importante descubrimiento. Habíamos subido al 7º piso cuando nos llamaron y nos dijeron que habían encontrado unos casquillos en el 6º piso. En la esquina sudeste, una pila de cajas forma un escudo alrededor de la ventana que da a la calle Elm, el nido del francotirador. En el suelo hay 3 casquillos y una bolsa de papel marrón, pero no el arma homicida. Los agentes se separan para encontrarla. En Oak Cliff, un hombre llamado Temple Bowley y su hija encuentran el cuerpo sin vida del agente de policía asesinado por Oswald. Al girar en la calle, vi un coche de policía y a un agente tirado al lado. Aparqué un poco antes, porque no quería que mi hija de 12 años lo viera. Salí y me acerqué. Necesitamos ayuda. Han disparado. Vi a un hombre intentando usar la radio. ¿Sabe usar esta cosa? Sí, señor. Tuve una radio de banda ciudadana en mi coche mucho tiempo. Hola, ¿operadora? Así que sabía cómo usar la radio. Llamé y les di nuestra posición. Entre Marsalis y Beckley. Es un agente de policía. Le han disparado. Estas son las noticias que llegan. Por todo Dallas se extiende la noticia por radio a todos los coches de policía y comisarías. Es un agente de policía. Alguien le ha disparado. ¿Dónde? Entre la calle 4 y 5. Se comentaba por el canal de la policía que un ciudadano había llamado para informar de que habían disparado a un agente en Oak Cliff. En esa época, en 1963, no se disparaba a los agentes de policía. Fue muy difícil. No sabíamos qué pensar sobre lo que había pasado, sobre lo que oíamos. Bueno, Tippit y yo éramos muy amigos. Sabía mucho sobre Tippit, ¿sabes? La mujer dijo que JD salió de su coche y se colocó la gorra, cosa que siempre hacía. En cuanto salía del coche patrulla, se colocaba la gorra. Mientras hacía eso, Oswald sacó la pistola y le disparó desde el otro lado del coche. No solo ha muerto su amigo, sino que el asesino anda suelto. En el depósito de libros de texto, 2 ayudantes del sheriff realizan un hallazgo. Escondido entre 2 filas de cajas encuentran un rifle de la infantería italiana, equipado con una mira telescópica. No dudan de que esta sea el arma que mató a Kennedy. Entonces, otro avance. El capitán cogió al señor Trulli y le pidió que pasara lista a todos sus empleados. Y Oswald era el único que faltaba. Así que el capitán dijo, bueno, quiero hablar con él. Deme su dirección. 60 minutos después del tiroteo, la policía de Dallas ha encontrado el nido del francotirador, los casquillos y el rifle. Tienen una descripción del sospechoso. Y ahora, también un nombre. El presidente Kennedy ha muerto a la 1 de la tarde, hora estándar central. 2 de la tarde, hora estándar del este. Hace 38 minutos. 1 hora después del tiroteo, el público se entera de que el presidente Kennedy está muerto. En Love Field, el nuevo presidente Lyndon Johnson se prepara para llevar el cuerpo de Kennedy de vuelta a Washington. Oak Cliff. A 5 bloques de donde el agente Tippit yace sin vida, el dependiente de una zapatería, John Brewer, oye sirenas de policía fuera de la tienda. Cuando estaba a punto de salir fuera, vi que alguien se acercaba al escaparate. No estaba mirando hacia la calle. De hecho, no miraba nada. Simplemente estaba ahí. Era obvio que intentaba evitar llamar la atención o ser detectado por la razón que fuera. Pensé que había algo muy raro. Algo no iba bien. Así que salí
y le observé mientras se alejaba. Entonces Oswald hizo algo extraño. Se metió rápidamente en un cine sin comprar entrada. Así que me acerqué hasta el Cine Texas. Oye, ¿has visto al que acaba de entrar? Y le pregunté a Julia Postal, que era la cajera y nos conocíamos, que si le había vendido una entrada, y se lo describí. Ella me dijo que no, que llevaba un rato en la acera. Mientras Oswald desaparecía en el interior, Julia Postal llamó a la policía de Dallas. Desde Cine Texas en Oak Cliff. Es la información que estaban esperando. Cuando volví a mi coche, nos dijeron por radio que acudiéramos a la parte trasera del cine. Más de una docena de policías irrumpen en el cine de Texas. Tienen al hombre que asesinó al presidente y a su compañero al alcance de su mano. ...78 minutos después de que un asesino disparara al presidente Kennedy... ...la policía de Dallas rodea el Cine Texas. Dentro se esconde el hombre que creen que ha matado a uno de los suyos. Yo estaba detrás del escenario, al lado de la salida al callejón detrás del cine. Entonces oí un ruido fuera. Abrí la puerta del callejón y un policía me agarró y me apuntó. Creo que era una escopeta, pero bueno, fuera lo que fuera, era bastante grande. No, no soy yo, no soy el que buscáis. Vale, dinos dónde está. John Brewer lleva a los policías hasta el escenario y les señala al hombre al que había estado siguiendo. Lee Oswald. Todos estábamos mirando y lo que vimos fue al agente McDonald acercarse por la izquierda. Yo subí por el pasillo de la derecha con los agentes Walker y Hudson. Todo el rato, Oswald se quedó sentado, observándoles, y supongo que decidiendo lo que iba a hacer. Más policías y periodistas empiezan a llenar el vestíbulo, mientras el agente Nick McDonald vigila a Oswald. Los policías se acercaban desde la pantalla hasta los dos pasillos, y cuando Nick se acercó, ¡levántate!, se encontró con Oswald y entonces comenzó la pelea. ¡Una pistola! ¡Va armado! ¡Atrás! ¡Va armado! ¡Quítale la pistola! ¡Suelta la pistola! Yo estaba a unos metros. Oswald metió la mano derecha bajo la chaqueta y sacó el revólver que llevaba en el cinturón. McDonald agarró la pistola. Oswald apretó el gatillo, pero milagrosamente la pistola se encasquilló. McDonald, afortunadamente, pudo coger el arma y salvar la vida. Todavía lo veo cuando me acuerdo. Creo que tuve mucha suerte. Había decidido dispararnos y podría haber disparado a cualquiera de nosotros. ¿Qué me vais a hacer? Le esposaron y le sacaron por delante. ¡No estoy oponiendo resistencia! Me miró a los ojos, no sé por qué. Supongo que probablemente sabía que yo era el que había causado todo eso. Y empezó a gritar, ¡no estoy oponiendo resistencia! Y yo pensé que sí lo hacía, claro que lo hacía. ¿Habéis arrestado a un sospechoso en el Cine Texas? Oímos que habían disparado a un agente de policía. El sospechoso ha sido capturado en el Cine de Texas y va de camino a la comisaría. En solo 88 minutos, el Departamento de Policía de Dallas ha capturado al asesino más famoso de la historia estadounidense. Fue un buen trabajo policial. ¿En cuántas ciudades del tamaño de Dallas se ha asesinado a un presidente y han atrapado al asesino 3 horas después? Pero su trabajo no ha hecho más que empezar. Oswald mantiene que es inocente. Las noticias vuelan. El vestíbulo del Departamento de Homicidios está abarrotado de periodistas que intentan cubrir la historia del siglo.
No tenía ni idea de dónde habían salido. Aparecieron de repente. Era una auténtica locura. Tenían cables por todo el vestíbulo. Casi no se podía ni andar. Fuera tenían cámaras sobre trípodes. De hecho, me dieron con uno en la cabeza y tuve que vérmelas con él, pero... El capitán Fritz relaciona el nombre del empleado del depósito que faltaba con Oswald. ¿Ha disparado al presidente? Trabajo en ese edificio. ¿Y entonces estaba en el edificio? Naturalmente. Ahora es el principal sospechoso del asesinato de Kennedy y será interrogado por el famoso capitán de homicidios. El capitán Fritz es uno de los mejores interrogadores que he visto jamás. Cuando entré y oí las preguntas que le estaba haciendo, pensé, ¿pero de qué está hablando? Creía que vivía en Irving. Aprendí mucho del viejo. La gente suele hablar de sí misma cuando no quiere hablar de alguien o de algo. Así que si consigues que hablen de sí mismos, puedes hacer que acaben hablando de lo que quieres averiguar. ¿Quién vive en Irving? Mi mujer vive allí con unos amigos. El capitán Fritz ha encontrado la horma de su zapato. ¿Dónde trabaja? En el depósito de libros de Texas. ¿Cómo consiguió el trabajo? Una mujer que conozco me recomendó. Conseguí el trabajo por ella. Tenía respuesta para todo. Puede que no fuera la respuesta adecuada, pero te la daba igual. Estaba muy tranquilo y sereno. No parecía nervioso por nada. Hablando con él parecía que no tenía ninguna preocupación. Pero todo cambió cuando el FBI se unió al interrogatorio. Soy el agente especial Jane Hosty, de la Oficina Federal de Investigación. Así que eres Hosty, sé quién eres. Tienes derecho a permanecer en silencio. Eres el que ha estado molestando a mi mujer. Ser utilizada en tu contra. Es ciudadana rusa, está aquí legalmente. Aquí está, el archivo. Sorprendentemente, Hosty había estado controlando a Oswald desde que regresó de su viaje a Rusia e incluso había interrogado a su mujer. Resulta que Oswald había contactado recientemente con la embajada soviética sobre un viaje a México DF. Cuando Hosty oye el nombre de Oswald relacionado con el asesinato, es presa del pánico. Oswald debe ser el que disparó a Kennedy. Pues más vale que vayas ya. Si Lee Harvey Oswald hubiera sido un agente de la Unión Soviética y hubiera llevado a cabo el asesinato siguiendo órdenes, habría sido un acto de guerra y se hubiera producido un conflicto entre nuestras naciones. Señor Oswald, ¿ha estado usted en México? Cuando Hosty le presiona sobre México, Oswald explota. No he estado en México DF. ¿Qué te hace pensar que he estado en México DF? Hizo así y golpeó la mesa. Y entonces... Bueno, entonces... dejó de hablar con él y no dijo una palabra más. Lee, cálmese. Fritz sabe que no llegará a ningún lado con un preso nervioso. Ojalá el capitán Fritz hubiera tenido tiempo de hablar con él a solas o con uno de nosotros presente. Creo que hubiéramos descubierto mucho más sobre él, la verdad. Conseguir una confesión de Oswald está resultando imposible. Aparte de la interferencia del FBI, la prensa está convirtiendo la investigación en un boletín de noticias de 24 horas. Oswald sabía que estaban ahí fuera y eso era precisamente lo que quería, publicidad. Porque cuando tuvimos que llevarle desde nuestra oficina a la cárcel y de vuelta, se notaba que disfrutaba cuando le hacían preguntas a diestro y siniestro. Esta gente me tiene aquí sin representación legal ni nada. ¿Ha disparado al presidente? No he disparado a nadie, señor. A pesar de las distracciones, la policía sigue fundamentando el caso. Oswald aparece ante varios testigos oculares del asesinato de Tippit. ¿Podríais pedirles que se giren? Incluida Helen Markham, la mujer que presenció el tiroteo. Y lo reconoció sin problemas. Es el segundo. ¿Cuál? El número 2. Traje a toda la gente que le había visto en persona para comprobar si era el hombre al que vieron. Fue un gran acierto. ¿Seguro? Por supuesto. Es el hombre al que vi corriendo por la calle con una pistola en la mano. Al otro lado de la ciudad, en Oak Cliff, los detectives registran la habitación de Oswald y reúnen todas sus pertenencias como pruebas. A las 19:30 de la tarde,
Oswald es formalmente acusado del asesinato del agente Tippit. 4 horas después, el capitán Fritz cree que tienen un caso lo suficientemente fuerte como para acusarle del asesinato del presidente Kennedy. En un corto periodo de tiempo, habían identificado a un sospechoso basándose en el hecho de que Oswald no estaba presente al pasar lista y habían reunido las pruebas suficientes como para acusarle casi con total seguridad. Desde el depósito de libros, algunos testigos habían visto un rifle sobresaliendo de la ventana del 6º piso. Habíamos encontrado el nido del francotirador, el rifle y los 3 casquillos, recogidos en el momento de la investigación de la escena del crimen. Y lo que es más, encontraron huellas dactilares en las cajas del nido y una huella de la palma de la mano en el rifle. Si coincidían con las de Oswald, le habrían pillado. Justo después de medianoche, Oswald aparece para una conferencia de prensa improvisada. No sé nada sobre esta situación. Me gustaría tener representación legal. Sigue defendiendo su inocencia mientras juega con los periodistas. ¿Mató usted al presidente? No, no me han acusado de eso. De hecho, nadie me ha dicho nada. La primera vez que oí eso fue cuando los periodistas del pasillo me hicieron esa pregunta. Aparte de la carga de los vociferantes periodistas, el Departamento de Policía de Dallas también recibe presión de Washington. Cuando el ya presidente Johnson volvió a Washington, llamó al director Hoover y le dijo: quiero que el FBI se encargue del caso y coordine la investigación. Pero había un problema, y es que no había ninguna ley federal que autorizara a eso. Por supuesto, nuestro fiscal del distrito era consciente de que no tenía ninguna jurisdicción. Era un asesinato del que teníamos que ocuparnos, y lo hicimos como si fuera cualquier otro. J. Edgar Hoover exige que manden el rifle y otras pruebas al laboratorio criminalístico del FBI en Washington. El jefe de policía de Dallas, Jesse Curry, accede con la condición de que devuelvan las pruebas pasadas 24 horas. A la mañana siguiente, las relaciones entre la policía de Dallas y el FBI dan un giro a peor, cuando el jefe Curry se dirige con franqueza a la prensa. Nosotros, el departamento de policía, no sabíamos que estaba en Dallas. Entiendo que el FBI sí sabía que estaba en Dallas. ¿El FBI nos suele informar al departamento de policía municipal? Sí. ¿Y no le informaron? No nos habían informado sobre este hombre. Una vez se supo eso, J. Edgar Hoover se puso hecho una furia. Era verdad, no se lo habían contado al Departamento de Policía de Dallas. Y ahora tenían un problema político. Hoover llama al jefe de la oficina del FBI en Dallas, Gordon Shanklin, y le ordena que le diga a Curry que se retracte. El jefe de policía de Dallas de repente se dio cuenta de que podría tener que enfrentarse al director de la Oficina Federal de Investigación. Así que no tuvo más opción que retractarse. Pero el daño está hecho. Era una revelación explosiva que alguien que había desertado a Rusia estuviera trabajando en un lugar de la ruta de la comitiva sin saberlo la policía de Dallas. No estábamos contentos. Nada contentos. No tenían ninguna excusa. Ningún motivo para no contárnoslo. Era una locura. Que nos lo hubieran contado y les hubiéramos apoyado, pero no lo hicieron. ¿Qué sabía el FBI? Eran conscientes de que Oswald era un marxista declarado que había desertado a Rusia y solicitado la ciudadanía. Después de que volviera con su novia rusa, el agente Hosty le había seguido la pista hasta la zona de Dallas. Y lo que es más, sabían que Oswald trabajaba en el depósito de libros. Recuerdo hablar con el director del FBI más tarde y decirle: Dios mío, ¿sabíais que trabajaba en un edificio de la ruta de la comitiva? ¿Sabíais que había desertado a Rusia? ¿Por qué no hicisteis nada? ¿Por qué no le hicisteis una visita en el trabajo? Y él me dijo:
Bueno, el señor Shanklin dijo que no queríamos que se quedara sin trabajo. Y yo le dije, pues el señor Kennedy perdió el suyo, ¿no? Leí el archivo de seguridad de Oswald y, francamente, no habría podido encontrar ningún motivo por el que hacerlo público. El FBI no sabía nada que indicara que podría suponer una amenaza para el presidente. La tensión política complica aún más la investigación. A pesar de llevar horas interrogándole, el capitán Fritz es incapaz de obtener una confesión de Oswald. Bueno, estaba el FBI, el servicio secreto y un montón de agencias entrando y saliendo. No podías hablar con alguien con todas esas interrupciones. Si hubieran dejado a Will Fritz hablando solo con él, le habría sacado una confesión, si el resto se hubiera quedado al margen. Fritz necesita más tiempo. Niego esos cargos categóricamente. Sabe que cuanto antes trasladen a Oswald a la cárcel del condado, antes podrán alejarse del caos de la comisaría central. El problema es que el jefe Curry ha prometido a la prensa que podrá presenciar el traslado, poniendo la seguridad de Oswald en peligro. Desde que le vimos por la tarde a lo largo del sábado, recibimos llamadas anónimas varias veces al día, diciendo que nos iban a arrebatar a Oswald y hacerle todo tipo de cosas, aparte de matarle. Hubo muchas llamadas que decían, mataremos a ese bastardo. Se rumoreaba que lo iban a trasladar en un coche blindado y aún así la gente decía, pues le prenderemos fuego, será nuestro. Algunos agentes sugieren trasladar a Oswald en secreto por la noche, pero Curry está siendo presionado por el alcalde y anuncia que el traslado será un acontecimiento público a la mañana siguiente. Domingo 11 de la mañana. Un camión blindado aparca en la rampa de salida que lleva al sótano del ayuntamiento. Cientos de personas se agolpan en la calle Commerce, mientras la prensa abarrota el garaje del sótano. Detective Lavelle. Después de comprobar el sótano, el capitán Fritz le dice al detective Lavelle que se espose al prisionero. Y al hacer eso le dije a Oswald. Bien, allá vamos. Lee, si alguien te dispara, espero que tenga tan buena puntería como tú. Queriendo decir que le dieran a él y no a mí. Y él medio se rió y me dijo... Oh, nadie me va a disparar. ¿Por qué le hizo gracia y se rió? Porque alabé la buena puntería que tenía y eso le gustó. Era lo que buscaba. Halagos, reconocimiento, y yo se lo había dado. Estamos listos. Vamos. Creen que en cuestión de minutos Oswald estará a salvo fuera del edificio. Pero primero tienen que pasar entre el enjambre de periodistas y cámaras de televisión. La gente se peleaba por los sitios. Probablemente yo estaba en la cuarta o quinta fila. Era muy emocionante. No hacían más que decir, ya viene, ya viene. Va siguiendo al capitán Fritz. Ahí está el acusado, Lee Harvey Oswald. Cuando di la vuelta a la esquina para dirigirme hacia el sótano, fue cuando vi los flashes de las cámaras. Me cegaron momentáneamente, pero iba mirando hacia abajo y pude verle. Estaba de pie y tenía una pistola contra la pierna. Han pasado 48 horas desde el asesinato del presidente Kennedy y los agentes de policía de Dallas han atrapado al principal sospechoso, Lee Harvey Oswald, y han montado un sólido caso contra él. Esposado al prisionero, el detective Jim Lavelle guía a Oswald hasta el camión del traslado. Va siguiendo al capitán Fritz. Ahí está el acusado, ahí está Lee Harvey Oswald. ¡Le han disparado! ¡Le han disparado! Alguien ha disparado a Lee Harvey Oswald.
Inmediatamente tiré de Oswald para ponerle detrás de mí, pero como estaba a mi lado, no pude hacerlo. Una sola bala alcanza a Oswald en el estómago. Cae mientras los detectives se abalanzan sobre el agresor. Reaccioné agarrándole del hombro y le empujé hacia abajo. Para entonces otros agentes se habían abalanzado sobre él y le habían tirado al suelo. Alguien ha disparado a Lee Harvey Oswald. Le han disparado. Por fin lo redujeron y metieron a Oswald dentro. La ambulancia vino rápidamente y todo era un caos. Lavelle salta a la ambulancia, intentando desesperadamente mantener a su prisionero con vida. Le cogí del brazo derecho e intenté encontrar el pulso de camino al hospital, pero no fui capaz de encontrarlo. Capitán, ¿dónde le llevan? Supongo que al Hospital Parkland. ¿Al Hospital Parkland? Ironías del destino, el lugar donde murió el presidente John Fitzgerald Kennedy. Oswald nunca recuperaría la conciencia. Lavelle sabe que todo el caso se ha desmoronado. Nunca dijo nada, nunca admitió nada desde que estuvo bajo custodia hasta el momento en que le dispararon. Todo el mundo pregunta quién disparó a Oswald. Es conocido por aquí. ¿Es conocido por aquí? ¿Cómo se llama? Sorprendentemente, la policía conoce bien al agresor. Es Jack Ruby, el dueño de un club. Todos estábamos encima. Y lo que dijo fue: chicos, soy yo, el viejo Jack, ¿me conocéis? Eso te da una idea de lo que pensaba que pasaría. Que le darían una palmadita diciendo: Jack, deberías tener más cuidado. Ruby tiene un club de striptease en Dallas al que suelen ir varios agentes. Él aprecia su compañía. Jack era amable con la policía, pero yo pensaba que era un idiota. Le gustaba llamar la atención y haría lo que fuera por conseguirla. No estoy seguro de que no lo hiciera para eso. Era un fanfarrón imprevisible y cada vez que había un incendio o una redada o algo de cualquier magnitud, Rudy estaba ahí, solo para poder contárselo a la gente. La pregunta es cómo entró Ruby en el sótano y, lo que es peor, ¿le había ayudado alguien de dentro? ¿Quiénes eran esos? Se formó un comité especial para la investigación. El teniente Paul McCarren es el único superviviente de los 5 agentes seleccionados. Curry nos dio una pequeña charla. Nos dijo que éramos los mejores. Y teníamos que determinar si había algún tipo de complot entre alguno de nuestros agentes y Jack Ruby para que entrara en el sótano del ayuntamiento. Volvamos a ver este mapa. Después de 18 largos días y más de 100 entrevistas con policías y periodistas, el equipo de McCarren llega a una conclusión. Podíamos decir con bastante seguridad que no hubo ningún complot entre los agentes de policía y Jack Ruby. Se resumía en un error de seguridad y una desafortunada coincidencia. Minutos antes de que Oswald llegara al sótano, Ruby se coló por detrás de uno de los coches patrulla que salía de la rampa de la calle Main. Y cuando salió Ruby, dijo que fue exactamente entonces cuando entró al sótano del ayuntamiento. No dudo que así fue como entró. No había ningún plan maestro. Se encontró con una oportunidad y la aprovechó. Con una sola bala, Ruby destruye cualquier esperanza de declarar culpable a Oswald y que se hiciera justicia. Le pregunté: ¿por qué disparaste a Oswald? No nos hiciste ningún favor al hacerlo. Él me dijo: Lavelle solo quería ser un héroe y parece que lo he fastidiado todo. A los agentes de homicidios casi se los cargan por esto. Recibían cartas amenazadoras de todas partes. Creo que hicieron todo lo posible para borrar el error político que se escondía tras el traslado de Oswald. La muerte de Oswald atormentaría a la policía de Dallas durante años. Hasta el día de hoy, su velocidad y su habilidad durante las 48 horas posteriores al asesinato se suelen pasar por alto.
ensombrecidas por una explosión de teorías conspiratorias. Pensaba que éramos uno de los mejores departamentos de policía del país. Teníamos el caso hecho y creo que hubiéramos conseguido que condenaran a Oswald. No tengo ninguna duda de que le hubieran condenado y eso habría acallado todas las teorías conspiratorias. Yo no le di importancia porque sabía que habíamos hecho un gran trabajo. Las críticas no hicieron sino unirnos más. Éramos como hermanos porque defendíamos lo que hicimos sin pedir perdón por ello. 50 años después, los antiguos agentes de la policía de Dallas siguen formando una hermandad. Mantuvimos el contacto unos con otros. Somos un grupo muy unido y nos ayudamos entre nosotros. Fueron personas honestas que no se inventaron nada, que nunca usaron en beneficio propio su conocimiento o sus acciones. Esas personas fueron los verdaderos héroes. No soy un héroe, solo era un agente de policía haciendo mi trabajo. Para estos dedicados agentes de la ley, esos oscuros días de noviembre serán recordados con una mezcla de tristeza por haber perdido a un presidente y a un compañero, y orgullo por el magnífico trabajo policial llevado a